compañeros, nosotros vamos a presentar a continuación el tema de la segunda etapa de 1941 a 1943 de la Segunda Guerra Mundial. Los integrantes del equipo son Daniela Bartolo Brito y su servidora Jennifer Baranda. Este tema lo estamos viendo en el bloque número 3 de la Segunda Guerra Mundial, en la asignatura de Historia Universal Contemporánea del profesor Javier Aguilar Villa. Bueno, a continuación vamos a exponerles el tema de la Segunda Guerra Mundial en la segunda etapa. Dice que se inició con la contención por los aliados de las potencias del eje japonés. Fue enfrentado por Estados Unidos en el Pacífico, Alemania por los británicos en el norte de África y por los rusos en Stalingrado, e Italia fue invadida por los aliados. Estos fueron los países que empezaron con la segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial. Pero al continuo empezó ahí en la segunda etapa, el que se interesó más fue Estados Unidos cuando entra. Dice que Estados Unidos entra a la guerra y forma una alianza antes del conflicto. Y después Inglaterra y Berlín eran enemigos del comunismo y de la URSS. También dice que Estados Unidos aún no se decidía a entrar a la guerra, ya que en ese momento estaba gobernado por Franklin Roosevelt, y aunque apoyaba a Gran Bretaña, le interesó el gobierno por Stanley, ya que su gobierno de Stanley a Estados Unidos le interesaba más, de lo que, a pesar, como dice ahí, que a pesar de que apoyaba a Gran Bretaña de manera económica y de manera política y militarmente, pero en una parte le interesaba al gobierno de Stanley, ya que como Stanley tenía gobernado a su país prácticamente. Otro punto es que el presidente Roosevelt de Estados Unidos ganó la reelección debido a su promesa de mantener la nación fuera de la guerra. En 1939, el gobierno estadounidense había estado mandando ayuda económica y armas a los países, los cuales mantenían la neutralidad, mientras que por otra parte apoyaban decisivamente a los británicos y soviéticos. Bueno, aquí dice que en 1939 el gobierno estadounidense manda ayuda económica y armas a los países aliados, ¿no? Y que después de la neutralidad, mientras que decisivamente apoya a los británicos principalmente, y después se deriva que Asia y los estadounidenses ayudaron de forma limitada a la China contra Japón, ya que tenían intereses económicos en el Pacífico. Después, con esa estrategia para obstaculizar el esfuerzo militar, Roosevelt decidió aplicarle a Japón un embargo petrolero, el cual finalmente convenció el alto mando de japoneses de atacar a los estadounidenses. El 7 de diciembre, la flota japonesa lanzó sus aviones contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Japón invadió las colonias británicas de Hong Kong y Birmania, las Indias Orientales holandesas y las Filipinas. Hitler declaró la guerra a los estadounidenses y el resultado fue a la larga la conformación de una coalición muy poderosa, el cual los Estados Unidos de América, la Unión de Repúblicas Socialistas,
soviéticas e Inglaterra estuvieron integrados. Dice que Japón peleó por su propia guerra en el Pacífico, Alemania en Europa y en África. Italia por su debilidad resultó más un estorbo que una ayuda en ese colapso donde empezaron las guerras con esos países. Prácticamente dice que Italia, en vez de ayudarles, quedó fuera y pues les venía ayudando como si fuera un estorbo prácticamente. Así lo veían ellos. El desarrollo de la guerra en 1942. En 1942, Japón lanza sus fuerzas contra las posesiones coloniales occidentales y en unos meses tomó el control de la Indochina francesa, así impulsando a los estadounidenses de Filipinas y empujando a los ingleses por toda Birmania hasta las fronteras con la India. En junio de ese año, la flota japonesa se enfrentó a su contraparte norteamericana, el cual Japón fue derrotado y perdió una gran parte de sus naves. Dice que para finales de ese año, los aliados bajo la guía de los Estados Unidos se lanzaron a la recuperación de los territorios perdidos y que la guerra resultó más intensa. En 1942, los alemanes lanzaron una nueva ofensiva contra los campos petrolíferos del Cáucaso, prácticamente. Durante 7 meses, los alemanes intentaron tomar a la ciudad, llegando incluso a controlar el 80% de ella, pero los soviéticos lograron resistir. A fin con sus ideas racionales, Hitler ordenó una política de exterminio en los territorios del este y llevaron a cabo deportaciones, ejecuciones masivas y destrucciones de cientos de aldeas. Dice que los soldados del Ejército Rojo sabían que una derrota significaba no solo su propia muerte, sino la de sus seres queridos, sus raíces y sus tradiciones. Y dicen que en diciembre de 1942 la ofensiva alemana se había debilitado frente a la tenaz resistencia de la soviética. Y dice que a pesar de que los soldados sabían qué grado iba a llevar la guerra o enfrentarse a la guerra, la pérdida de todo, que en ese año prácticamente los alemanes pues se habían debilitado frente a la ofensiva soviética en ese periodo. Entre junio de 1942 y febrero de 1943, Stalingrado fue el epicentro de la guerra. En el norte de África, en octubre de 1942, se dio la batalla del Alemán. Los británicos, con una superioridad numérica aplastante, derrotaron a África y la obligaron a retroceder hasta Libia. En noviembre, una fuerza estadounidense desembarcó en las costas de Marruecos y Argelia. A partir de ahí, dominaron el norte de África. Bueno, pues eso es todo. No sé si quieres decir algo más. Bueno, prácticamente eso fue como Estados Unidos se integra a la guerra y por quiénes, y prácticamente como los países que estuvieron integrados en la segunda etapa fue Alemania, Italia, Estados Unidos, la URSS y los Caucasos, algo así.
Y prácticamente eso sería todo, como Estados Unidos, pues les vuelvo a repetir, integra la guerra. De esa manera, en el periodo de 1941 a 1942. Eso sería todo.